Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación para participar en este congreso y en esta reunión. La verdad es que me propusieron un tema que en general me agrada. Ya tenemos más de 15 años en el Comité de Cabeza y Cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y es un tema que realmente no había muchas reglas ni había muchas guías de dónde tomar la mano para nosotros orientar y tomar las mejores decisiones en los pacientes y que cada vez es más frecuente, puesto que nuestros pacientes de cáncer de cabeza y cuello no son la excepción como otros pacientes, que la sobrevida se ha prolongado y que pues es necesario plantear nuevas estrategias en caso de que no podamos controlar la enfermedad. Como ustedes saben, en México, como es un país en vías de desarrollo, no nos distingue una epidemiología diferente en este tipo de países. Los pacientes de cabeza y cuello prácticamente la mayoría se detectan como localmente avanzados. Es poco probable que lleguen con nosotros pacientes en etapas iniciales. Y de estos pacientes, aunque reciban un tratamiento multidisciplinario y aunque reciban el mejor tratamiento normado en guías, la verdad es que todos sabemos que el control locorregional que tengamos en ellos oscila entre un 60-65% y que aunque obtengamos este buen control local, también puede ocurrir que si nuestros pacientes tienen una sobrevida a 2 años, tengamos una probabilidad de un 40 o 50% de que regrese la enfermedad. Y habitualmente, a diferencia del comportamiento en historia natural de estas enfermedades, la recurrencia va a ser local o regional. ¿Cuál es el problema para nosotros como radiooncólogos? Que en el área de cabeza y cuello, en un espacio muy pequeño, existen los mismos órganos y funciones que para un cirujano y que nosotros al otorgar una toxicidad con estos tratamientos podemos obtener un buen control locorregional, pero no estamos exentos de alguna disfunción o bien una toxicidad más severa que nos condicione un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando a nosotros nos piden que consideremos reirradiar un paciente, a veces es difícil tomar esta decisión. Para empezar la plática hay que ver una serie de conceptos una vez que otorgamos esta introducción. Nosotros podemos tener una radiación repetida que es diferente a una reirradiación y ya obviamente dentro de la introducción hay varios tipos de reirradiación. Una radiación repetida puede ser en órganos distintos, o sea, un paciente puede recibir una radioterapia en el área de cabeza y cuello y posteriormente puede recibir una radioterapia por una metástasis pulmonar. O bien, extraordinariamente más raro, por ejemplo, en un cáncer de tiroides, una metástasis ósea. Y al final son órganos distintos. Y esto hace la diferencia en la definición para radioterapia. Ahorita se los voy a ilustrar en un esquema. Sin embargo, el año pasado determinan por definición qué es una reirradiación. La Sociedad Europea menciona que es un nuevo curso de radioterapia en un área previamente radiado, pero que en esta área la dosis acumulada sí puede resultar en una toxicidad preocupante. Y sin embargo, los americanos mencionan que reirradiación es solo un ciclo adicional que irradia al menos parcialmente el mismo tejido que un ciclo anterior, con una dosis biológicamente significativa. Entonces, ahora tenemos dos consensos. ¿Cuál es la diferencia entre estos consensos? En la primera columna tenemos pues las consideraciones que se realizaron y en las otras dos, la primera el consenso americano y en la segunda el consenso europeo. Ambas fueron por un consenso tipo Delphi en varios estudios y ambas dieron la definición que les acabo de mencionar. ¿Cuál era la justificación? O la indicación clara que tenían, solo esto la determina, ¿saben? Si es radical o paliativa. Y la sociedad americana solamente menciona que pues en general lo ideal es que del primer ciclo al segundo ciclo pasen 24 meses. Al evaluar a los pacientes y seleccionarlos es más específica el Colegio Americano de Radiología, en donde mencionan que sí hay que considerar
desde las condiciones generales del paciente, estudios como PET-CT, tomografía y resonancia, incluso si es portador o no de BPH o Epstein-Barr. Y en cambio, esto no hace estas consideraciones. Obviamente las recomendaciones, como les mencioné, son distintas, pero a partir de los 6 meses ya podemos considerar reirradiar. Ambos mencionan índices pronósticos y ahorita lo veremos, que es algo muy importante para hacer una buena selección de los pacientes. Y solo la americana considera si es una enfermedad resecable e irresecable, sobre todo para la dosis a alcanzar en esta reirradiación. Condiciones únicas también lo considera el Colegio Americano, como otras estirpes y obviamente el seanasofaringio, que es el más frecuente que nosotros reirradiamos, y el tipo de reirradiación donde la Sociedad Europea lo divide en tipo 1 y tipo 2. El volumen, son pocos los estudios, aún en el consenso de este tipo, en donde se recaban de acuerdo a la información establecida en los últimos años, que aportan la información sobre el volumen reirradiado. Y la Sociedad Europea menciona que solo es el 17% de los estudios quien aporta esta información, igual el 6% la dosis sumada, sobre todo en algún cierto volumen o cierta cantidad de esa área en donde se traslapa cuando es una reirradiación tipo 1, o bien la dosis equivalente a 2 grays o la dosis biológica equivalente. Tampoco todos los estudios la reportan. Hablando de dosis y fraccionamientos, ambos coinciden en que el fraccionamiento convencional es lo que está más estudiado, lo que más frecuentemente realizamos y lo que menor impacto tiene en toxicidad. El consenso americano es el que determina las dosis en base a si el paciente puede ser sometido a una resección previa o no, previo a la reirradiación. Considera 60 a 66 grays cuando es posoperado y de 60 a 70 grays cuando este no es resecable. Los dos, sobre todo esto, hace un énfasis en que es importante tener una determinación de volúmenes previos, de dosis previa, de traslape en volumen y área. Sin embargo, no siempre es posible y ese BRT solo el consenso americano lo menciona y menciona que dentro de los esquemas o dosis otorgar de 30 a 50 grays sobre 5 fracciones sería lo más adecuado. Solo esto considera algunas otras terapias que no es con fotones, que no contamos, por ejemplo, en nuestro país con ellas, como protones o iones de carbono, y algunas en menor probabilidad braquiterapia, porque es técnico dependiente del radiooncólogo, ¿saben? Y no todos los radiooncólogos tenemos esta capacidad para aplicar la braquiterapia. El grado de toxicidad, sobre todo la menciona la Sociedad Americana, y las restricciones también hay algunas recomendaciones, sin embargo, imagínense que esto reporta que solo el 14% de los estudios mencionan esta información sobre restricciones o se animan a otorgar ciertas restricciones ante una reirradiación. En este cuadrito es muy básico con los esquemas cómo ejemplificar qué es una radiación repetida, que puede ser en el mismo órgano como en el primer diagrama, en donde pues al final, aunque en este caso el órgano es bilateral, de cualquier forma no deja de ser el mismo órgano que es un pulmón, o una radiación repetida en distinto órgano, como en el caso del segundo diagrama, en donde podemos ver a pulmón y a hígado. O bien, ya propiamente la reirradiación, de acuerdo a la definición de esto, en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es el mismo órgano y en donde hay un traslape en estos volúmenes. Y tipo 2 es en el mismo órgano que contribuye a la toxicidad, porque obviamente el mismo órgano está recibiendo la misma dosis de radiación, pero en donde no existe un traslape y en donde es necesario hacer la consideración del órgano sano en donde vamos a radiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo reirradiar un órgano que tiene un comportamiento serial, en donde puede ser, pues, vía digestiva o médula, incluso vía aérea hasta cierto grado, a radiar un órgano que es de comportamiento paralelo, en donde sabemos que solo una porción de ese órgano va a perder la función. Entonces, ¿qué hay que considerar? Obviamente, toda la descripción clínica que tengamos del paciente, hay que seleccionar específicamente estos pacientes, hay que considerar puntos relevantes y no olvidar la toxicidad y calidad de vida. Y también, ¿qué hay que
tener en cuenta que nos hace mucha falta para tomar estas decisiones, tanto si es una reirradiación bien definida, porque no existe otro tratamiento a otorgar al paciente que deje menor toxicidad o menor posibilidad de impactar en una disfunción orgánica, cuando tenemos desconocimiento de los datos dosimétricos, desconocimiento de volúmenes y desconocimiento de las dosis que llegamos a estos órganos de riesgo. Otros puntos que maneja sobre todo la sociedad americana es el objetivo que se tiene del tratamiento. Como les dije, no todos son con un intento radical. El tiempo entre el primer ciclo y el segundo ciclo, la estirpe, dosis y las restricciones. Y algunos otros, como les mencionaba, los tratamientos oncológicos, como el tratamiento sistémico que había avanzado mucho en terapias biológicas, incluso en inmunoterapia en cabeza y cuello, como ya nos hablaron, o bien la técnica que se va a otorgar siendo una técnica ablativa solo en un intento idealmente de radicalidad, obviamente en un intento paliativo, pero sabiendo que el costo-beneficio es distinto y la dosis biológica equivalente a alcanzar. Esta diapositiva de un artículo de CRIS del 2021 es una diapositiva que vale mucho la pena enseñárselas o mostrárselas porque llama mucho la atención cómo en el 2011, por ejemplo, prácticamente solo otorgábamos un curso de reirradiación o un curso, un segundo curso en algunos pacientes, pero conforme pasa el tiempo en esta línea, nosotros podemos considerar 5 o incluso 6 cursos cuando llegamos al 2019, cuando antes no era como lo habitual, ¿no? Entonces, es importante, no todos serán reirradiación por definición, pero sí serán radioterapia repetida a un órgano. Y en la gráfica de la derecha se muestran principalmente qué reirradiamos. Y ustedes pueden ver que el área de cabeza y cuello no es tan frecuente como algunas otras. Esta otra diapositiva de ese mismo artículo también es una diapositiva muy relevante. ¿Por qué? Porque, como yo les había mencionado, realmente el objetivo del tratamiento es de suma importancia y solo en un primer curso vamos a tener una probabilidad de un objetivo curativo en el paciente. Posterior al segundo y conforme avanzan, así otorguemos 10 ciclos más de radiación, estos ya van a tener un intento francamente paliativo. Las dosis, como les comentaba, obviamente si es resecable o no es resecable, si se considera radiocirugía o no, el KPS idealmente tendría que ser más de 80. La extensión de la enfermedad también es importante. El volumen que solo hace mención en las guías ESTRO y el tiempo de intervalo de la recurrencia. Entonces, aquí podemos ver cuando nosotros tenemos una reirradiación tipo 1, cuando nosotros tenemos una reirradiación tipo 2, cuál es el porcentaje de falla y de éxito, en donde pueden ver que cuando es un primer ciclo o más bien un segundo ciclo de reirradiación, la verdad es que la probabilidad de tener éxito es alto o cuando nosotros repetimos la radiación en un órgano o repetimos la radiación en un órgano distinto. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Pues la toxicidad, porque habitualmente en un curso de irradiación es una toxicidad mayor a la del primer curso. Tanto la toxicidad aguda como la toxicidad crónica son las dos cosas que tenemos que considerar, teniéndole más temor a la crónica, porque habitualmente es irreversible y es una consecuencia de un control nulo o un pobre control de una toxicidad aguda, que puede ser radionecrosis, neumonitis, cardiotoxicidad. En cabeza y cuello, la verdad es que le tememos tanto a la disfunción de órgano como a una neumonía, una estenosis esofágica, o bien a un síndrome de ruptura carotídea, traqueostomía, fístulas, necrosis, o sea, no son pocas la toxicidad ni tan, y en un grado severo, pues, ni tan leve que nosotros ofrecemos a un paciente siempre que consideramos un curso de irradiación. Y esta gráfica, en este artículo de Nieter del 2019, es una gráfica también muy bonita. ¿Por qué? Porque siempre no hay guías ni recomendaciones como lo vimos en la segunda tabla donde comparamos las guías americanas de las europeas. No hay recomendaciones precisas y solo el 17% de los artículos se animan a hacer alguna de estas recomendaciones para una segunda radiación en un órgano de riesgo. Sin embargo, está descrito que si nosotros rebasamos más del año o más de 2 años,
la probabilidad de generar daño en un órgano de riesgo es casi similar a la de un primer curso. De hecho, cuando leemos varios artículos de radiación en cabeza y cuello, a mí me sorprendió que podemos considerar la tolerancia de dosis sumada a médula espinal hasta de 75 Grays. Entonces, en general, son consideraciones que antes no veíamos como recomendación en los artículos y que conforme pasa el tiempo se animan a darlos, siempre y cuando el tiempo entre el primer ciclo y el segundo ciclo sea lo más amplio posible, o sea, sea mayor a 24 meses. También de qué depende, como les explicaba yo en la gráfica de las ilustraciones, del tipo de órgano que es, si tiene un comportamiento serial o un comportamiento en paralelo, si proviene de mesénquima, si es un tracto gastrointestinal, que es el típico clásico de un órgano en serie, o si es médula, corazón, vejiga. Hay algunos que se recuperan, otros no está claro, y en los que se recuperan nos animamos más a reirradiar. ¿Cuál es la evidencia propiamente que existe en el área de cabeza y cuello? En el área de cabeza y cuello tenemos esta clasificación por la RPA en clases, de acuerdo a que si es una clase 1, 2 o 3. La 1, por definición, es un tiempo mayor a 2 años del primer ciclo de radiación y cuando además el paciente es candidato a resección, donde las guías mencionan o los artículos, de acuerdo a la experiencia de los centros, mencionan que realmente solo el 20 al 30% es candidato a una resección después de un tratamiento primario que involucra muchas veces cirugía y quimiorradiación o quimiorradiación y posteriormente considerarse que es candidato a resección, en donde se demostró que si el paciente recibe cirugía y una reirradiación, con estas consideraciones la sobrevida en promedio será a 2 años. La clase tipo 2 es este tiempo menor a 2 años, pero una resección incompleta, en donde a lo mejor otorgar una dosis mayor como si fuera radical o no existiera resección, pudiera compensar un poco, siempre y cuando los órganos de riesgo lo permitan. Y una clase 3 son todos los demás pacientes, ¿no? Esos pacientes en donde ya no tienen un buen Karnofsky, esos pacientes en donde caen en un terreno paliativo, en donde la probabilidad de sobrevida a 2 años solo es del 17%. En este mismo artículo hacen referencia a eso, a de acuerdo al tiempo y si hay resección o no resección, y si además presenta una disfunción orgánica. Si es mayor a 2 años y la probabilidad de resecar existe, se reirradia y la sobrevida, como lo mencionábamos, a 2 años alcanza más del 60%. Si es también mayor a 2 años, pero no existe la probabilidad de recesión, esta sobrevida va a un 40% y el paciente ya tiene un RPA2. Pero si este paciente tiene un tiempo del primer curso de radioterapia menor a 2 años y además tiene una órgano disfunción, ya cae en un clase 3 y esto lleva una sobrevida menor al 20%. Y estas son las gráficas en donde se demuestra este tiempo que les estoy mencionando de acuerdo a la clasificación de la RPA. ¿Qué otras clasificaciones tenemos? Prácticamente no muchas, ¿saben? En cáncer de nasofaringe sí existe esta, que es una tablita que nosotros podemos bajar de internet en esta página, en donde son parámetros y de acuerdo a estos parámetros que requieren edad, sexo, Karnofsky, la toxicidad previa que tuvo, el intervalo libre de enfermedad y que incluso puede ser una masa extendida en donde ya se involucra hasta, por ejemplo, el rango de dosis, nos determina en particular, nos predice pues la radiosensibilidad o la radioresistencia, sobre todo en estos tipos de carcinoma nasofaringio. En este artículo del 2014 se animaron a poner esta tabla y en esta tabla nos dice que la selección de los pacientes es lo más importante y que un paciente ideal debe de cubrir todos estos criterios. Pero la verdad es que si cubrimos esos criterios nos quedaríamos prácticamente sin pacientes a reirradiar, ¿saben? Porque en general son demasiados los que tendríamos que estar conscientes y la información del primer ciclo para nosotros poder tomar la decisión de reirradiar. ¿Yo con qué me quedaría? Pues con los que prácticamente son el pilar de esto, en donde la elección de pacientes depende de un Karnofsky, depende del tiempo del primer ciclo, depende también del volumen a reirradiar o a considerar, también depende si el paciente tiene una toxicidad no resuelta o incluso una disfunción orgánica, con qué otra cosa, idealmente conocer la dosis previa,
y el traslape en los volúmenes, o bien tener los datos dosimétricos y una toxicidad completamente resuelta. Estos son los pacientes a los que ya consideraría, aunque existen flujogramas como este para determinar si el paciente es candidato a una reirradiación, que este es muy similar a la clasificación del RPA, porque depende si el paciente fue candidato a cirugía o no, ¿saben? Y si no es candidato, esta reirradiación muchas veces, aún siendo una reirradiación sola, tiene una intención francamente paliativa. ¿Qué otras cosas pudieran ayudarnos a tomar la decisión? Algunos nomogramas que existen de toxicidad y hay algún artículo que también se publicó el año pasado en donde determina factores de tratamiento, factores del paciente y factores propios de la enfermedad. Tenemos que estar conscientes que si un paciente ni siquiera tuvo un periodo libre de enfermedad, es decir, persistió la enfermedad, es un paciente con células radioresistentes y que muy probablemente un segundo curso de radiación, si no funcionó un primero en donde pudimos abarcar un volumen mayor, dar una dosis mayor o total, ¿no? Absolutamente con una intención radical y ablativa, y, no nos, y tener unos órganos sin recibir ningún porcentaje de forma inicial de esta dosis que toleran, no nos dio un resultado, pues difícilmente un segundo curso nos va a dar un resultado. Entonces, ese artículo está muy bonito porque hace consideraciones de acuerdo a estos tres rubros. Este nomograma nos incluye las tres, tanto factores de tratamiento, factores propios del paciente como la edad del Karnofsky, si tiene o no disfunción orgánica, y factores propios del tratamiento, ¿saben? Entonces, ¿qué hace? Darnos una puntuación y predecirnos el grado de toxicidad que va a tener a 2 años, ¿no? La toxicidad obviamente es sumamente importante. La toxicidad va ligada, mientras más grande sea, a una falla, a una disfunción o a bien a un riesgo de muerte, propiamente por la toxicidad o por la enfermedad, ¿no? Entonces, al final sí es importante considerar los porcentajes de toxicidad no son bajitos. Y en el área de cabeza y cuello, como lo mencionamos, son múltiples las que hay que considerar. Una osteoradionecrosis en un 3 a un 8%, aspiración de igual forma, alguna ruptura carotidia que no es despreciable porque es un 1%, lo que traduce es que uno de 100 pacientes que irradiemos puede llegar a esto, ¿no? O bien una fístula que impacta en su calidad de vida. Esto está bien descrito, que es de acuerdo a dosis. Les mencionaba yo que ahora en las series de casos que se publican de reirradiación en cabeza y cuello, se animan a dar recomendaciones y que si este rebasa a un tiempo mayor de 2 años entre un primer y segundo ciclo, la probabilidad de generar una toxicidad puede que no sume a la dosis previa que ya recibió ese órgano. Pero de una u otra manera, siempre es importante tener consideraciones de acuerdo a si esperamos una toxicidad aguda o una toxicidad tardía, en donde un grado 0 o 2 es un grado leve a moderado, pero un grado 3 o un grado mayor puede estar asociada propiamente a una disfunción o a muerte, y en donde siempre es importante también considerar el volumen. Embrick es un autor que en el 2020 publicó más de 3 artículos de reirradiación específicamente en cabeza y cuello, y en donde nos menciona que siempre tendríamos que tener un respeto y ciertas consideraciones. Un síndrome de ruptura carotidia va a ser en promedio, si rebasamos habitualmente 120 grays, y un síndrome o una osteoradionecrosis asociada va a ser en promedio si rebasamos 114 o 115. ¿Cuál es la experiencia, por último, en esta diapositiva que nosotros tenemos en el 20 de noviembre? Es más o menos en promedio cerca de 50 pacientes. Nosotros hemos reirradiado tipo 1, es decir, en donde hay una sobreposición de volúmenes en 29 pacientes, y un tipo 2 en aproximadamente 10 pacientes, obteniendo 3 segundos primarios. La verdad es que estamos en la tarea de hacer un análisis e incluso la publicación de nuestra experiencia que tenemos, pero no nos deslindamos de la toxicidad porque están descritos en este número de pacientes 2 síndromes de ruptura carotidia, una osteoradionecrosis severa y, como mencionamos, 2 segundos primarios, ¿no? Que también habría que hacer la diferencia y que el Grupo Europeo en el consenso del año pasado también la hace. Entonces, bueno, pues creo que esta es la última diapositiva. Por mi parte, eso sería todo.
y espero que aunque sea una charla corta, haya sido de utilidad, porque la verdad es muy grato saber que conforme pase el tiempo ya tenemos guías, consensos, recomendaciones, que son herramientas que a nosotros nos permiten tomar la mejor decisión para los pacientes. Pues bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego.